desde la Universidad Católica Andrés Bello, el Centro de Investigaciones para la Educación, la Productividad y la Vida de la Universidad Católica en Guayana, le damos la más cordial bienvenida a nuestros panelistas y a los que nos acompañan como participantes en este tercer seminario relacionado con repensar el papel de la investigación a partir de la crisis sanitaria producida por el COVID-19. Antes de dar inicio formalmente al tercer seminario, me voy a permitir entonces realizar un breve resumen de los dos seminarios que hemos realizado con anterioridad. En estos dos seminarios anteriores se abordó repensar el papel de la investigación a partir de la crisis sanitaria producida por el COVID-19 desde la perspectiva de lo que están impulsando y realizando las universidades en atención a ofrecer respuestas a la situación que nos obligó esta pandemia. En ese sentido, pues tuvimos para el primer seminario la participación del padre Arturo Peraza, nuestro vicerrector, la doctora Marisol Silva, en representación de la Ibero México, la doctora Rebeca Castellano, en representación de la Universidad Católica de Cuenca en Ecuador, y el doctor José Luis da Silva, el director de investigación de nuestra universidad. En general, cuando se hace el abordaje de la situación por parte del profesor, del padre Peraza, él habla de cambiar paradigmas y asume o propone que es necesario cambiar del paradigma de aislamiento al paradigma de la conectividad. Y en ese sentido, desde esa perspectiva, los demás panelistas compartieron pues la necesidad de ampliar las redes de comunicación, no solamente entre las universidades, los centros de investigación, los investigadores y los docentes, sino hacer valer la posibilidad de mayor encuentros virtuales, usando pues las bondades que nos ofrece en este momento las redes sociales. Desde ese punto de vista, entonces, el padre acotaba que es fundamental incorporar la conectividad a este tipo de diálogo y que era fundamental a los efectos de ir incrementando las redes de comunicación entre las distintas universidades. La doctora Marisol Silva planteaba un acuerdo común con la posibilidad de mayor conectividad que acotaba el padre Arturo, y también hacía una mención al hecho de que ya debemos abordar nuevos escenarios y que es necesario transversalizar la sostenibilidad desde la perspectiva de todos los abordajes que se hagan de las situaciones de conflicto a la que nos enfrentamos desde cada una de las universidades en aras de ofrecer respuestas pertinentes y necesarias a la situación de crisis social, económica, política que está viviendo América Latina en este momento, y fundamentalmente pues el caso nuestro, en el que se ha agudizado desde aproximadamente unos 6 años la situación política, social y económica que vivimos en Venezuela. La doctora Rebeca Castellanos hace en su disertación una exposición de cómo desde la institucionalización se coordina los programas de educación universitaria y las propuestas de investigación, coincidiendo en que necesariamente tenemos que abordar la situación de la investigación desde otras miradas, con otras perspectivas, sobre todo considerando la disminución de los presupuestos destinados a la investigación que se han dado en Ecuador, específicamente en la universidad, en la zona donde ella se desempeña como profesora. En el caso del profesor José Luis da Silva, él también aborda la situación de América Latina desde una normalidad que nos tenía acostumbrados pues
a vivir la vida desde la rutina a la que estábamos acostumbrados. Y esta situación del COVID-19 nos enfrentó a una dinámica diferente que implicó, pues, pensar más desde el confinamiento que nos obligó a tener y a propiciar entonces un mayor uso de los medios de comunicación a través de la Internet, mayor uso de los medios digitales, y que refería que en estos meses, hasta un reporte que presentó desde el mes de marzo a abril, había un incremento sustantivo del uso de las redes sociales y las comunicaciones, evidentemente todo obligado pues por la situación de paralización a la que nos vimos enfrentados. Sin embargo, una de las cuestiones importantes que la acota es que ya volver a la normalidad no es la vida que teníamos anteriormente y que es necesario desde el punto de vista del manejo de los medios para la educación, adoptar enfoques o esquemas mixtos donde lo digital sea un elemento sustantivo para efectos de mantener comunicaciones dentro de las instituciones universitarias y con las instituciones de educación superior en general. En el segundo seminario contamos con la participación de la doctora Esquela Andrade, directora del CIEP de la Universidad Católica Andrés Bello Guayana, de la doctora Sandra Castillo de la Universidad de Santiago de Cali, de la doctora Celia Martínez en representación de la Ibero en México y de la doctora Paulina Morales de la PUCE en Ecuador. La doctora Andrade proponía en su disertación que el momento social, económico y complejo de recesión que vive no solamente Venezuela, sino América Latina, obliga a enfrentar las crisis desde perspectivas y situaciones diferentes. En este caso, cuando hace referencia al papel de la investigación, pues en concordancia con lo anteriormente manejado en el primer seminario, pues es necesario trabajar de manera más colectiva, incentivar la conectividad entre las universidades y los centros de investigación, investigadores y docentes, para de forma colegiada impulsar entonces los proyectos orientados al mantenimiento de la sustentabilidad en todas sus áreas, en todas sus dimensiones. La doctora Sandra Castillo habla fundamentalmente de que debe existir mayor flexibilidad para el acceso a los datos y abordar situaciones de forma conjunta en lo que respecta a la investigación en general. En el caso específico de la doctora Arcelia Martínez, ella hace pues ofrece un panorama del universo relacionado con la docencia en México y bueno, establece entonces especie de estadísticas en cuanto a la cantidad de estudiantes y de docentes que el sistema educativo mexicano pues arropa. Y también menciona que es importante el fortalecimiento de los grupos de trabajo, la incentivación de las redes para el abordaje, tratamiento de los diagnósticos y la propuesta de soluciones a los distintos problemas. Desde la educación a distancia, pues también es partidaria de que es una necesidad hoy y que esa modalidad a través del uso de las redes sociales pues llegó para quedarse y que necesariamente cuando regresemos a lo que pudiéramos decir que es la normalidad, ya no es lo que teníamos anteriormente, sino que nos enfrentamos a nuevos retos desde los cuales la universidad y los procesos de investigación pues tienen que procurar establecer respuestas idóneas, pertinentes, relevantes, importantes, que apunten hacia la solución de los problemas desde cada uno de los ámbitos en los cuales se haga esas aproximaciones y esos acercamientos. Y finalmente, en el caso de la doctora Paulina Morales, pues ella plantea que desde la PUCE, en los centros de investigación, se produjo muchísima información, muchísimo conocimiento,
destinado a la orientación, a la educación, a manejar información de parte de la sociedad ecuatoriana, porque la pandemia, el enfrentamiento a la situación con el COVID, pues propició que en el colectivo ecuatoriano se generara mucha incertidumbre, mucho desconocimiento, mucha desinformación, y pues entonces la universidad, desde los centros de investigación que posee la PUCE, produjeron pues un conjunto de informaciones orientados a generar mayor tranquilidad en la población ecuatoriana, desde el punto de vista entonces de lo que es la educación de la población, y los aportes estuvieron entonces centrados en aspectos relacionados con lo político, lo social y lo económico. Este es un resumen pues un poco bien apretado de los temas abordados en los dos seminarios anteriores. Este tercer seminario, también contextualizado en repensar el papel de la investigación a partir de la crisis sanitaria producida por el COVID-19, está orientado fundamentalmente a ver la educación en tiempos de pandemia, un repensar de la praxis docente y la investigación educativa. Y fundamentalmente entonces está centrado en que los panelistas invitados fueron precisamente pues invitados para que de alguna manera comentaran qué procesos de investigación, qué investigaciones estaban llevando a cabo y cómo la pandemia obligó entonces a reorientar los planes de trabajo, las actividades que estaban planificadas y cómo de alguna forma esto afecta el desarrollo de las investigaciones en curso y de qué manera entonces se puede retomar esa situación dada todavía la situación de confinamiento a la que nos enfrentamos. En ese sentido, entonces, vamos a contar con la participación del doctor Stefano Claudio Sartorello en representación del INIVE, Instituto de Investigaciones de la Investigación de la Universidad Iberoamericana de México, el doctor Giancarlo García Zacarías de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, el doctor Tomás Fontaines Ruiz de la Universidad Técnica de Machala, también en Ecuador, y el doctor Jesús Medina en representación del CIEP de la UCA Guayana, es docente investigador de la universidad. En este caso voy a hacer una breve referencia de un resumen curricular acerca del doctor Stefano Claudio Sartorello. Él es politólogo y maestro en antropología social con doctorado en educación y actualmente es el director del Instituto para la Investigación y Desarrollo de la Educación de la Ibero en Ciudad de México. Cursó una estancia postdoctoral en el Centro de Investigación y Estudios Superiores de Antropología Social y desde el año 2015 es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, es investigador titular de la línea de Educar para la Interculturalidad, ha sido asesor de la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe y profesor investigador de la Universidad Intercultural de Chiapas. El doctor Giancarlo García Zacarías es licenciado en Teología y en Filosofía, así como licenciado en Educación, Mención Filosofía, con maestría y doctorado en Educación. Actualmente es profesor investigador y responsable de posgrado de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, que sucede en Quito. Ha trabajado en diversas universidades, en Venezuela y Ecuador, en el área de la filosofía. En Venezuela pertenecía al programa de estímulo a la innovación e investigación como investigadora 2 y sus temas de interés giran alrededor de la filosofía, la docencia y la formación de investigadores. En el caso de la síntesis curricular del doctor Tomás Fontaines Ruiz, pues yo cuando le corresponda su presentación, le voy a pedir que haga pues una breve referencia a su desarrollo en lo que respecta a su desempeño profesional y formación académica. En el caso del doctor Jesús Medina, es profesor en Educación para el Trabajo, doctor en Educación, magíster en Planificación Curricular. Actualmente es
docente investigadora, adscrito al Centro de Investigaciones para la Educación, la Productividad y la Vida de la Universidad Católica Andrés Bello C de Guayana. Y bueno, compartimos entonces responsabilidades dentro de la coordinación de todo lo que respecta al área educativa. Entonces, para comenzar este ciclo de ponencia, damos entonces inicio con el doctor Estefano Claudio Sartorelle. Bienvenido, doctor Estefano. Adelante con su presentación. Bueno, muy buenos días de nuevo. Muchísimas gracias por la invitación, colegas. Es un privilegio estar con ustedes compartiendo algunas reflexiones con respecto de la investigación en tiempos de pandemia. Bueno, yo hablo desde el contexto mexicano, un contexto en este momento dramático. Las cifras oficiales están hablando de alrededor de 230,000 contagios en la República Mexicana, alrededor de 28,500 fallecidos. Estamos hablando de cifras mayores ya y cifras oficiales que, pues, desde diferentes posicionamientos están siendo también criticadas porque parece que son cifras menores a la realidad. En este contexto, la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, a la que yo pertenezco, reaccionó de manera muy importante ante esta situación. Y desde el principio, digamos, desde hace 2 meses, nuestro rector, el maestro David Fernández Dávalos, ha impulsado una convocatoria importante que se llama Ibero ante el COVID-19, con el objetivo de desarrollar proyectos de investigación que pudieran poner al servicio de la población nacional los saberes, habilidades, capacidades de la comunidad universitaria, justamente para enfrentar los problemas derivados de la pandemia del COVID-19. Esta convocatoria abarcó 3 líneas fundamentales: proyectos de investigación científica, humanística y tecnológica, intervenciones sociales orientadas a la solución de problemas y necesidades específicas de la pandemia, y otras iniciativas que combinen los talentos, habilidades y preocupaciones de la comunidad universitaria para justamente enfrentar los problemas durante y después de la pandemia. Fue una convocatoria importante en la que participó no solo toda la comunidad de la Ibero Ciudad de México, sino también la comunidad de la prepa, de la escuela preparatoria de la universidad, otra universidad asociada a la Ibero Ciudad de México, que es el Tecnológico Universitario Valle de Chalco. Y esta convocatoria permitió financiar propuestas de investigación, intervención, acción en 3 áreas fundamentales. La primera, como es lógico, urgencias médicas y de salud. La segunda, emergencia económica. Y la tercera, de dinámicas sociales. Y estos proyectos se consideraron en 2 fases. Uno, la fase de emergencia, proyectos que están concebidos para operarse en 6 meses, proyectos que buscan atender o mitigar la emergencia sanitaria, y proyectos de más larga duración, de 1 año de duración, que tienen que ver con la fase de atención a los efectos de la pandemia. La universidad hizo un esfuerzo muy importante, yo eso lo tengo que subrayar, porque en realidad nuestro rector puso a disposición un recurso muy importante, un recurso de la propia universidad, para financiar finalmente 31 proyectos. Cada proyecto recibió un financiamiento de 300,000 pesos. Estamos hablando de un total de 9,300,000 pesos. Es en realidad una inversión muy, muy importante.
Y de los 52 proyectos que se presentaron, fueron 31 los proyectos aprobados, justamente como les estaba señalando. Estos proyectos abarcaron finalmente 5 áreas, un área dedicada a cuestiones económicas, otra área dedicada a cuestiones de atención atención para la salud y educación para la salud, un área 3 de intervención con grupos en situación de vulnerabilidad, una cuarta área sobre desarrollo tecnológico para la prevención, diagnóstico, tratamiento de situaciones relacionadas con la pandemia, y una área 5 dedicada al seguimiento de la pandemia y sus efectos. Era importante para mí hacer esta premisa porque es justamente en el marco de este esfuerzo institucional de la Ibero Ciudad de México donde se inserta el proyecto de investigación e intervención que yo presenté y que, bueno, afortunadamente fue seleccionado y que estamos realizando en la actualidad. Este es un proyecto de investigación e intervención, pues aquí ven ustedes en la pantalla el título del proyecto, Milpas Educativas para el Buen Vivir ante el COVID-19, elaboración de materiales educativos y secuencias didácticas interculturales y bilingües para contribuir a enfrentar los efectos sociales, educativos y de salud derivado de la pandemia en comunidades indígenas y rurales de México. Es muy importante señalar, si pasamos a la segunda diapositiva, que este proyecto de investigación se realiza en colaboración con una red de maestras y maestros indígenas con las que venimos trabajando desde hace más de 15 años, pues yo tengo 22 en México, entonces sí, ya desde hace 15 años, con los que realizamos proyectos de investigación e intervención educativa intercultural en regiones indígenas del país. En este caso es el colectivo que trabaja en el estado de Puebla, de la República Mexicana. Nosotros nos preocupaba, y este fue un planteamiento conjunto que hicimos con este colectivo, que la visión paternalista y desarrollista que el gobierno mexicano y en general la sociedad mexicana tiene con respecto de la situación de la pandemia en comunidades indígenas rurales. Nosotros pensamos que las causas, los efectos y las consecuencias sociales educativas derivadas de una pandemia como la del COVID-19, en el caso de las comunidades indígenas no puede comprenderse y atenderse desde una lógica monocultural occidental, sino que es fundamental considerar las comprensiones, significados y explicaciones que las propias comunidades construyen a partir de su cosmovisión y de sus formas socioculturales de entender la salud y la enfermedad. Vamos a la lámina 3. Y en este caso, bueno, por medio de una metodología que venimos trabajando desde hace muchos años, que es el método inductivo intercultural, las y los milperos, con este término identificamos a las y los maestros y maestras que participan en nuestra red y también a las personas de la comunidad que suelen apoyarlos en la realización de actividades educativas, nos propusimos investigar y sistematizar el conocimiento indígena relacionado con el tema de la salud y la enfermedad. Quisimos partir desde una perspectiva holístico integral para luego aterrizar al caso de la pandemia del COVID-19. Y en ese sentido, a través de esta metodología, nos proponemos generar materiales educativos, en particular unos que conocemos como fotovoces, y secuencias didácticas que nos permitan trabajar con las niñas y los niños de las escuelas indígenas para aprender a conocer y valorar las formas propias de concebir la salud y la enfermedad y desde ahí atender la situación relacionada con la pandemia. Y entonces poder conocer las causas y enfrentar los efectos
y las diferentes consecuencias de esta pandemia. Sé que tengo todavía 2 minutos nada más, voy a ir más rápido. Vamos a la diapositiva número 5, por favor, para que ya yo pueda ir cerrando. Y en ese sentido, a raíz de esta investigación-intervención, nosotros esperamos tener 4 productos principales. Uno tiene que ver evidentemente con los materiales educativos que se puedan utilizar con niñas y niños de comunidades indígenas, materiales educativos, bueno, en la lengua originaria de la comunidad y también en español, las secuencias didácticas que, bueno, pues, que sean validadas, que sean utilizadas y que de alguna manera nos permitan dar cuenta de los aprendizajes que se generan a partir de estas actividades. Vamos a sistematizar la experiencia y sobre todo la metodología que estamos desarrollando en este caso específico en un libro digital. Y finalmente queremos realizar acciones educativas para devolver a las comunidades los conocimientos y saberes que nos han compartido. Este proyecto se desarrolla en un año, de junio de este año que acabamos de empezar, hasta junio del próximo año. Y creo que mis 10 minutos se acabaron, entonces muchas gracias por la escucha y ya voy a silenciar mi micrófono. Gracias. Muchas gracias, doctor Estefano, por la presentación. Muchas gracias, Estefano, por la presentación. En este sentido, pues se destaca el papel de la universidad en cuanto al fomento de la presentación de los distintos proyectos que llegaron pues al seno universitario en las distintas áreas del conocimiento. Se resalta pues la importancia de este apoyo, por cuanto diríamos sería como la puerta de entrada para la realización de los distintos abordajes en las diferentes comunidades. Fundamentalmente se trata el caso de intervención en comunidades indígenas, en donde el tratamiento de la pandemia no se puede realizar de la misma forma como se realiza en comunidades urbanas, porque necesariamente hay que tomar en cuenta la cosmovisión de cada una de las comunidades indígenas y de la manera como ellos conciben la salud y la enfermedad de los integrantes de sus distintas etnias. Se habla pues de la ejecución del proyecto desde la aplicación del método inductivo intercultural, que ya ha sido de alguna manera aprobado en otras instancias y que conduce pues a la organización y sistematización del conocimiento con miras a producir resultados que redunden en beneficio de las comunidades, toda vez que los resultados de la investigación pues van a ser socializados y compartidos con los integrantes de las propias comunidades que fueron intervenidas y visitadas. Ahora le damos paso entonces al doctor Giancarlo García Zacarías, que nos va a presentar entonces desde su perspectiva cómo abordar la situación de pandemia en este momento desde la reconsideración de lo que es repensar la praxis docente y la investigación educativa. Adelante, Giancarlo, entonces. Muy buenos días con todos. Un saludo fraterno desde Quito a los representantes de las universidades hermanas. Un saludo fraterno a los organizadores de este tercer seminario virtual de investigación, repensar el papel de la investigación en este tiempo de contexto de crisis sanitaria, en este caso por parte de la UCAT Guayana. Inicio precisamente mi presentación a partir de una reflexión producto de un seminario que se ha organizado recientemente en Argentina
con el profesor Jorge Eduardo Noro, y donde se nos plantea precisamente que la tragedia de la pandemia empieza a tomar rostro, nombres, apellidos, menciones y lugares. Es el virus, el contagio, la enfermedad o sus efectos colaterales. Las historias lejanas y ajenas empiezan a ser las nuestras, y empezamos a escuchar voces familiares testimoniando las secuelas de esto que vivimos. No solo desde la enfermedad, sino desde el día a día, desde la cotidianidad. Cansancios, abandono, hastío, resurgimiento de patologías físicas o psíquicas, ajustes económicos, inestabilidad laboral, temores y malestar por el futuro social y económico. La crisis de la pandemia ha puesto en evidencia precisamente una crisis del sistema educativo a nivel de la región en América Latina. Ha puesto en evidencia aquellas falencias, necesidades que han estado marcadas y caracterizadas por una educación donde se ha dado mayor primacía a la reproducción de un currículo centrado en la memorización de contenidos y no en el análisis y la comprensión, en una fragmentación del saber, una educación descontextualizada, la necesidad de acompañamiento, la falta de acceso a dispositivos tecnológicos, débiles competencias docentes en el uso de las TAP, el manejo de la inteligencia emocional, resiliencia en esta situación de emergencia, el agotamiento de la rutina en el aula y evidentemente las brechas sociales. Digamos que estos son problemas que han estado latentes, y lo que ha hecho, digamos, la pandemia es, de alguna u otra manera, han hecho que esto que ha estado latente ha hecho resurgir con mayor fuerza. Esto nos obliga a repensar a la educación, a repensar la praxis docente y a repensar también la investigación educativa, tomando en cuenta que entre esta tríada hay una articulación y todas ellas se fundamentan desde una visión filosófica. Podemos decir que la necesidad, la emergencia sanitaria nos lleva a repensar y a reconcebir a la educación. Sobre todo que hay un binomio perfecto entre educación y praxis docente. Dime cómo concibes a la educación y yo te diré qué rasgos de la docencia expresa. Entonces es la necesidad de concebir a la educación como aquella que abarca todas las potencialidades del ser humano. La educación como tiempo kairos y no como cronos. La educación desde la cotidianidad. La educación que se aborda desde distintas miradas. La educación que debe estar orientada hacia la búsqueda del sentido, a la formación de un sujeto pensante, a una educación que critica de alguna otra manera que premia a aquel que repite y castiga al que cuestiona. Es una educación entonces en la búsqueda de un sentido teleológico, una educación como un espacio de diálogo desde un acontecimiento ético-político y que parte de un proyecto de vida. Reconfigurando a la educación, vamos a ver algunos rasgos fundamentales del aprendizaje. El aprendizaje entonces nos lleva a pensar en un aprendizaje desde lo experiencial, un aprendizaje motivado por la pregunta, por la curiosidad, por el asombro y no por el contenido y no por la repetición. En una educación, un aprendizaje de diversas formas en diversos momentos, un aprendizaje de una manera creativa, en un aprendizaje que motive a la innovación y a la transferencia del saber, un aprendizaje de una visión integral y un aprendizaje desde lo humano. Esto evidentemente nos lleva a repensar también el papel del docente. Vemos que el docente ha sido uno de los actores en esta crisis fundamental, porque en algunas visiones se quiere sustituir de alguna u otra forma el papel del docente como el que acompaña los procesos pedagógicos precisamente y centrándolo en el recurso de la virtualización. Y vemos entonces que es necesario retomar el papel del docente como un actor fundamental que acompaña los procesos pedagógicos, no como un mero operador curricular, y desde allí se despliegan unas dimensiones fundamentales que es lo humano,
la dimensión crítica del docente frente a la propia praxis y evidentemente la dimensión del compromiso frente a la realidad social. Todos estos elementos, tanto de la educación como el repensar la praxis docente, van a reconfigurar también a la investigación educativa. Sobre todo que esto ha sido un motivo de reflexión dentro de los estudiantes, nuestros estudiantes de la maestría de innovación educativa. Para poder realizar investigación, primero tenemos que partir cómo entendemos a la investigación y sobre todo cómo entendemos la investigación desde lo educativo. Y es así que esta situación de la pandemia nos ha llevado precisamente a un movimiento que ha venido emergiendo en las últimas décadas y que en este momento toma un papel fundamental, que es el paso de una investigación bajo la lógica instrumental, recetaria, fragmentaria, cuantifrenética, legalista y metodolátrica, propia del positivismo, a una investigación que debe estar orientada a la comprensión en este caso, la comprensión de la realidad de los actores educativos, el docente, el estudiante, la familia, para poder y sobre todo una investigación que está articulada con los mundos de vida, un planteamiento de Heidegger precisamente que nos ayuda a darle significado vital a las relaciones del contexto educativo. De esta manera, la investigación educativa debe dar a aquella la posibilidad de poder comprender esa realidad educativa en la que nosotros estamos inmersos. Por otra parte, la investigación educativa tiene ahora un fuerte carácter antropológico, lo veía con la intervención del colega que me precedió, y es precisamente que permite reconocer la condición humana, los mundos de vida, la subjetividad como fuente del quehacer científico. Sobre todo que el carácter antropológico frente a la experiencia que está viviendo el ser humano ante esta realidad de pandemia debe ser entonces el ser humano, su vivencia, su situación, lo que debe ser el motor fundamental dentro de la investigación educativa. Por otra parte, la investigación entonces se comprende como una vivencia, como una experiencia vital, una forma de vida, ¿verdad?, que parte de la pregunta, del asombro, que son los elementos fundamentales inclusive dentro de la educación. Por eso es que hay esa triada entre investigación, educación y la misma praxis docente, que parte precisamente de la necesidad de ese develamiento de los contenidos que estructuran los significados de la existencia. Esta es una propuesta que hemos planteado desde unos trabajos de investigación con un colega venezolano, José Ángel Bermúdez, inclusive con la doctora Paulina Morales en su momento, en la necesidad entonces de un develamiento de los contenidos que estructuran el significado de la existencia dentro de lo escolar, dentro de lo educativo, y generar propuestas que permitan entonces intervenir en procesos tendientes a impulsar mejoras, transformaciones e innovación dentro del hecho educativo. Por otra parte, no puede existir la investigación sin una actitud filosófica. Y cuando hablamos de actitud filosófica es aquel espíritu que nos permite construir el saber desde el asombro, desde la admiración, desde el ejercicio del pensamiento, desde el cultivo de la pregunta, la reflexión, la crítica, el diálogo, la narrativa que permite leer la realidad del contexto y suscita actitudes de compromiso frente al contexto social. Y sobre todo esto, en muchos países el planteamiento era pues la modalidad presencial centrada en el contenido, adaptarlas entonces a una realidad virtual. Y de ahí vemos inclusive muchos fracasos dentro del sistema educativo, porque la educación no debe estar centrada en ello. Si la educación no me da las herramientas para leer la realidad, es una educación que no logra su propósito fundamental. Por otra parte, la investigación desde los mundos de vida para la producción de saberes. Al hablar de mundo de vida, estamos hablando de la cotidianidad y precisamente la cotidianidad a la que nos hemos enfrentado producto de la pandemia desde diversas esferas, de diversos espacios, precisamente donde esa cotidianidad debe ser de alguna otra manera
una fuente rica, compleja y vivencial para pensar los procesos de conocimiento, que ahora no pueden ser solo la generación de conocimiento, sino también la generación de saberes. La cotidianidad brinda entonces la posibilidad de pensar en el aquí y en el ahora, en coordenadas históricas, en esa persona, en ese estudiante, en ese docente, frente a una realidad en la que se encuentra inmerso. Y desde allí, el ser cotidiano del hombre que vive y se comunica en claves de saberes. Desde el planteamiento de Óscar Jara, precisamente la investigación se convierte entonces en una sistematización de experiencia. La investigación no puede ser entonces una simple organización, clasificación y categoría de datos, sobre todo cuando hablamos de investigación educativa. Y la investigación educativa implica acercarnos a la experiencia, al hecho educativo. Por consiguiente, implica un proceso de reflexión personal y colectivo en torno a una práctica realizada y vivida desde los actores. En este caso, los actores del hecho educativo, los estudiantes, el docente, las familias, que realiza una reconstrucción ordenada de lo ocurrido en ella y que provoca una mirada crítica sobre la experiencia para a partir de allí producir conocimiento. Un poco desde el planteamiento del colega que me antecedió. Y finalmente, la investigación debe convertirse entonces en un eje transversal de los modelos pedagógicos y el fundamento de la innovación educativa. Hoy encontramos modelos pedagógicos como aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en retos, aprendizaje servicio, aprendizaje colaborativo, entre otros. Y todos ellos tienen un común denominador, que no es otra cosa que la aplicación de la lógica relacional de la investigación para producir saberes desde la identificación de problemas, análisis y reflexión desde unos criterios, digamos, curriculares, para a partir de allí generar y aplicar propuestas como alternativas de solución. Este es un planteamiento que inclusive, evidentemente no es novedoso, viene desde John Dewey y en su momento con el profesor Matthew Lichtman, norteamericano también, sobre todo en esa visión de convertir el aula en una comunidad de indagación, Es allí donde se plantea un gran reto y desafío inclusive para el docente, y el docente debe ser entonces el impulsor, y el docente, el impulsor de hacer de la práctica docente una práctica investigativa sobre todo en el contexto actual. Hay una experiencia que apenas vamos a iniciar desde una sede hermana de la PUCE, donde se ve la necesidad de sistematizar la experiencia de formación docente, de formación profesional en este contexto de la pandemia, desde el contexto de la pandemia. Y quiero cerrar precisamente esta intervención, es que ante un mundo marcado por la incertidumbre permanente y la complejidad, que es lo que nos ha puesto en evidencia esta crisis sanitaria, lo contrario, por eso el concepto de la ciencia inclusive tiene que replantearse, porque la ciencia, había una visión de la ciencia que permitía controlar, predecir, y estamos ante una situación en que no se logra predecir, ¿verdad? Es necesario entonces una educación, una praxis docente y una investigación educativa, esta triada, ¿verdad?, que debe fundamentarse desde la pregunta, el asombro, la cotidianidad, para construir saberes que permitan transformar sociedades más humanas, ecológicas y comprometidas con el bien común. Muchas gracias por este espacio. Muchas gracias, Giancarlos. El doctor García comienza su disertación pues haciendo referencia a la importancia de repensar la praxis docente y la investigación, y hace un breve análisis y comentario acerca de la educación como educación que abarca la integralidad del ser humano, lo que debería ser los aprendizajes, el papel del docente, cómo repensar entonces la investigación educativa
y conviene entonces en afirmar que es necesario abordar con la educación y la investigación con una actitud de contemplación diferente a lo que tradicionalmente habíamos empleado como la investigación tradicional desde el enfoque positivista, resaltando la experiencia vivida, el mundo de vida y la cosmovisión de los distintos actores que se involucran en el hecho educativo. En ese sentido, pues plantea una metódica que puede ser bien interesante desde el punto de vista de repensar el sistema de experiencias y de sistematizar aparte de la reflexión personal y colectiva desde los actores que participan en cada uno de los procesos de investigación. Y finalmente propone que la investigación debe ser un eje transversal que acompañe no solamente a la docencia, sino todas las actividades que desde los procesos de formación se generan al interior de las instituciones de educación superior para propiciar mejores aprendizajes y desarrollar la capacidad reflexiva, crítica, cuestionadora de nuestros estudiantes. Esto pasa por repensar pues la labor docente en el entendido de que ya no debemos ser como docentes ejecutores de diseños curriculares y de contenidos de asignatura desde el propicio de lo memorístico para generar aprendizajes significativos en el sentido estricto de la palabra. Vamos ahora a darle paso al doctor Tomás Fontaine Ruiz. Me permito hacer una breve lectura de su resumen curricular. Compatriota venezolano, en el mejor sentido de la palabra, psicopedagogo, con grados cum laude, summa cum laude, licenciado en Educación, mención Ciencias Pedagógicas, en el área de orientación, también con altos reconocimientos, magíster en orientación educativa, especialista en metodología de investigación, doctor en ciencias humanas, postdoctorado en métodos, técnicas y metodologías aplicadas a las ciencias sociales y las humanidades, doctorando en estudios de discurso, docente principal de la Universidad Técnica de Machala, Ecuador. Tiene experiencia en investigación en los procesos psicodidácticos de la investigación. Actualmente coordina la Red Internacional sobre Enseñanza de la Investigación RISEI. Bienvenido, Tomás. Adelante con tu presentación. Gracias, profe, muy amable. Entonces, bien, ¿sí la podemos ver allí? Hola, ¿podemos ver la presentación allí? Sí. Chévere. Bueno, quería iniciar un poco mostrándoles un análisis lexicográfico y reto lexicométrico sobre el último documento que ofreció la UNESCO en relación a la educación post-COVID. Y quiero también poner como punto de partida el enunciado que dijo el compañero que me antecedió en el uso de la palabra, del aula como comunidad de indagación. Finalmente mi presentación se orienta a eso. Fíjense, en este espacio gráfico, quiero que vean cómo, por ejemplo, la palabra nosotros, solidaridad, comunidad, entre, tener, humanidad, se constituyen como el llamado recurrente en el informe que de alguna manera da alternativas de solución y de algún modo de definición de la actitud que se espera para el mejoramiento de la educación en un mundo post-COVID. Particularmente, tomemos en consideración que este documento pues, va a tener una función orientadora en la toma de decisiones para muchos estados y en general, fíjense que el punto se está anclando en el rescate del valor humano, porque en definitiva se trata de entender que muchos de estos procesos de cambio se van a institucionalizar discursivamente. Si partimos del principio de que la palabra crea condición y crea una práctica social, entonces tanto la investigación como la docencia en diálogo conjunto y obviamente en diálogo activo va a dar la oportunidad de asumir tanto la escuela como las prácticas universitarias como laboratorios simbólicos
en el que se conjugan culturas de investigación que permiten crear actitudes transversales de búsqueda de explicaciones a la realidad que nos toca, o en la realidad en que nos toca vivir, y que definitivamente en ello estaría la diferencia en relación a nuestra capacidad de respuesta actual y nuestra capacidad de respuesta probable. En este rato pienso que muchas de los desbalances que hemos tenido es que no hemos enseñado a utilizar el conocimiento científico para la toma de decisión y no hemos aprendido a entender la ciencia y la práctica de la investigación como objeto de nuestra cotidianidad, porque la hemos cosificado, más allá de los debates interparadigmáticos, la hemos cosificado como un objeto de otros y no como una práctica de nuestra cotidianidad. Visto de ese modo, quise preparar para el día de hoy un enfoque del aula como justamente eso, ¿no? Como un laboratorio que genera conocimiento. Y a propósito de eso, pensé en la noción del aula en acción. Cómo entonces, desde el espacio áulico, desde la transformación del espacio áulico en una dinámica post-COVID, es posible que podamos pensar luego en una investigación universitaria que transforme y no solamente pues quedarnos en un debate de lo que debemos hacer y lo que no hemos hecho y de lo que no hicimos y de lo que ahora tendríamos que vivir. Pienso que en esa polaridad del ayer y el hoy no nos damos cuenta que probablemente somos los mismos actores y que además nuestra realidad actual no es más que la consecuencia que generan las decisiones que hemos tomado o que definitivamente aquellas que aún están en veremos. Entonces, desde este punto de vista pienso que hay que establecer una diferenciación para pensar en la investigación universitaria que sea fértil. Hay que establecer una diferenciación interesante en lo que significa la noción de aula de clases versus salón de clases en nuestros espacios escolares cotidianos. Ojo, sea esto a nivel de educación básica o también en espacios universitarios. Yo creo que el aula de clases va más allá del espacio físico. Creo definitivamente que, vista con un sentido complejo, lo voy a asumir como un espacio situado sociohistórica y temporalmente, donde la interacción discursiva se ejerce con intencionalidad. Creo que es un campo de diálogo en el que se encuentran contenidos múltiples, pero no solo ello, también hay emociones, hay visiones epistemológicas y en definitiva se genera una necesidad de construir significado. Y si parto del principio que a partir del significado voy a justificar mi acción social, entonces lo que allí se genera se inscribe como referente en nuestros marcos cognitivos y a propósito de ellos, es posible que me reconozca o no como un actor de la transformación de mi entorno inmediato. Desde este principio sé que hay un epicentro fáctico, pero la huella psicosocial trasciende la noción de aula a la que me dirijo y la termina constituyendo en un espacio o en un laboratorio simbólico. Hace muchísimos años, bueno, muchísimos no, hace que ya 15 años, pensábamos en una idea de cómo dimensionar un aula que generara conocimiento. Estaba más en boga el tema de la complejidad, Morin, Wagenberg, la ley de las estructuras disipativas, etc. Y decíamos, bueno, en toda aula debe haber una dimensión intencionada, debe haber una dimensión teleológica, debe haber una dimensión pedagógica, epistémica y psicoafectiva. Si nosotros logramos reconocer en cada una de estas dimensiones el funcionamiento diferencial de sus actores, incluyendo como actor al conocimiento, porque finalmente es uno de ellos, que es proceso y producto de la construcción de significado. Entonces, el uso consciente de estas prácticas haría que la interacción curricular y los procesos de creación de una cultura de la investigación en y desde la escuela sea posible. Desde esta perspectiva, entonces, pienso que esta dimensión psicoafectiva da cuenta de que el aula, como espacio simbólico, pues termina siendo un laboratorio límbico, donde la interacción entre esas dimensiones interpersonales e intrapersonales logran la individuación humana y permiten que de alguna manera se vaya fomentando ese acercamiento entre un yo real y un yo ideal. Esto supondría que desde la emocionalidad, que es uno de los elementos humanos que más se contagian, incluso tiene un comportamiento súper viral, a veces somos poco conscientes de ello, pero esa energía es la que moviliza y da cuenta finalmente la simpatía o no que tengamos con un sistema de creencias, que sería la próxima dimensión. Y es que entender la investigación, la educación, la docencia, el aula, etcétera, en un entorno, por ejemplo, post-COVID, sin reconocer que ahí hay una coexistencia de sistemas epistémicos, supondría creer que en esta nueva normalidad todavía podemos condicionar los modos de construir el saber. Pienso que ahora más que nunca hay una negociación de significado
en los que yo me siento y debo estar participando, debe haber una noción construida para que ese conocimiento generado tenga el impacto y significación necesaria para poder usarlo como insumo de transformación, como insumo para crear artefactos culturales, como insumo para encontrar mayores usos probables en los objetos que mi cotidianidad me ofrece. Desde el punto de vista pedagógico, entendería que ya no es posible construir la noción del control curricular o la gestión microcurricular como clásicamente se hace. Llegan tiempos de mucha diferencia, el docente necesariamente está llamado a crear planes de comunicación, a construir secuencias didácticas con el otro y a dejar de lado un poco la ritualización curricular. Por supuesto, me queda muy claro que hay una imposición normativa que exige un control de lo que das, para de alguna manera garantizar la sostenibilidad de un modelo, de un sistema. Sin embargo, la administración microcurricular llega a ser tan singular que en este espacio la dimensión sociopedagógica cubre o genera, debe tener un lugar y un impacto muy marcado. Las letras necesitan almas para poder entrar en ese mundo emocional y en ese marco de ideas. Y finalmente necesitan dirección. Por eso no puede haber un aula que genere conocimiento en un entorno post-COVID si no hay intencionalidades. Intencionalidades que conecten los actores y que de alguna manera le den al conocimiento una visión más allá de la esterilidad de un uso probable. Visto así, estoy hablando de un aula en la cual pienso que ese laboratorio simbólico es un sistema abierto y complejo, hay intercambios de energía permanente, hay un proceso de singularización del conocimiento entre lo cotidiano y lo científico y, por supuesto, enmarcado en una noción de currículo como proceso. Pienso que el encuentro con el conocimiento en este contexto es altamente indeterminista, por supuesto tiene un estado relativo de equilibrio y esto garantiza que va a haber un dinamismo constante con el cual debemos convivir y que de alguna manera nos obliga a emplear la creatividad como mecanismo de respuesta permanente o como insumo para la construcción de respuestas permanentes. Pienso que no hay modo de vivir la docencia y la investigación si no se emociona, si no se reduce la violencia simbólica, violencia simbólica y epistémica, si no generamos mecanismos de mediación antes que de imposición de la dirección del saber, y si no reconocemos la intencionalidad que tiene el otro cuando participa del proceso de ejercicio, de la construcción de significados en aula. Naturalmente, si nosotros caemos, por ejemplo, en las polarizaciones interparadigmáticas, vamos a entender el docente de lo que hacía antes versus lo que hace ahora hacemos esto, antes hacíamos aquello, y vamos que hay una confrontación intensa, cargada de mucha emocionalidad, y a veces no nos damos cuenta de que con esa misma actitud vehemente que cuestionamos la existencia del otro, terminamos haciendo una muralla desde nuestra perspectiva conceptual, que actitudinalmente lo que hace es replicar la misma conducta separatista y de competitividad que sugiere definirte e identificarte como parte de un proceso sociosimbólico determinado. Yo pienso que en los procesos de formación humana, de construcción pedagógica, tienen una dinámica tan multidimensionada que definitivamente polarizarte sería poco inteligente y estratégico. Pienso además que la idea es generar múltiples mecanismos que le permitan al sujeto hacer inteligible la complejidad que vive, creando estrategias que hagan que su comportamiento diferencial le permitan acercarse a un proyecto donde tenga identidad, donde viva su identidad, donde se reconozca como un objeto de interacción ideológica, donde se reconozca como un rol y donde se reconozca como constructor, porque en definitiva se trata de eso. Nada cambia si tú no cambias, y para poder generar cambios necesitas obligatoriamente preguntarte y generar mecanismos para encontrar esa respuesta. Por lo tanto, en el marco de la dinámica de este seminario, me cuestionaba sobre qué podemos investigar en este tiempo post-COVID, y entonces me hago como una especie de radiografía, ¿no? Y creo que, por ejemplo, los procesos didácticos deben cambiar,
están cambiando, hay que materializar y fortalecer la situación de cambio y hay que empezar a vivir el aprendizaje de un modo más simulado, hay que hacer mediaciones situadas, construir recursos con intención formativa. Creo que el colega que aperturó el seminario da cuenta de esta iniciación. Hay que vivir la experimentación didáctica, hay que darle variabilidad a los alcances curriculares, contextualizarlos y, por supuesto, el COVID nos ha enseñado la importancia de la mediación tecnológica, pero también nos está alertando acerca de la pasión que le estamos poniendo a los equipos y la desidentificación de la acción educativa en nombre de los marcos tecnológicos. Se supone que la mediación tecnológica es eso, mediación. Debería tener un carácter más invisible, ¿no? Y en líneas generales, servirnos de espacio para que nuestra humanidad se exprese. Y a propósito de ello, nuestra construcción del conocimiento pues se singularice. Creo que es necesario voltear la mirada a ver la interacción intraáulica, hay que construir liderazgos estudiantiles, hay que potenciar mecanismos de aprendizaje, crear nuevos sistemas de refuerzo, visibilizar la significación de experiencias de aprendizaje, volver a motivar, reconocer sistemas simbólicos, sentidos de vida e imágenes personales. Por ejemplo, hoy es interesantísimo ver el reconocimiento de la labor docente. Pasamos de ser cuestionados en una dinámica social por trabajar en un horario determinado a constituirnos en guerreros, en estar en el frente, porque nos toca desde nuestra creatividad y diálogo con el saber crear condiciones para custodiar la cultura general, para custodiar una ciudadanía que necesita estar alimentada para convivir en un tiempo de mayor complejidad que el que tenemos. Porque ahora no solo lidiamos con la ausencia de saberes, sino con la preservación de la vida, para luego ahora sí procesar esos saberes. Creo que hay que impulsar fuertemente la autoeficacia para el aprendizaje, impulsar y limpiar los sistemas de creencias y no limpiar bajo una actitud de conquista de la idea del otro, sino de confrontación activa para la resignificación del pensamiento. Y por ello pienso en que esto hay que potenciarlo, potenciar sistemas de memoria. La memorización ha sido duramente castigada y no nos damos cuenta que a veces invitamos a reflexionar, y para reflexionar hay que tener contenidos, y para fijar contenidos hay que memorizar. Por lo tanto, a ratos cargar semánticamente ciertas expresiones y ciertos procesos como con ciertos mecanismos de negatividad, de ironía, de forma, hace que tengamos una dinámica adversiva cuando básicamente son necesarios para poder convivir y generar los cambios que queremos. Hay que mirar las representaciones individuales para entender qué hacer dentro y fuera del aula. Pienso que en este momento no podemos vivir y sin la noción de una educación que se co-construye, no importa el nivel en el que estamos. Por ejemplo, hoy estoy hablándole a un grupo de colegas mientras estoy en casa y mis hijos caminan acá. Entonces, ¿cómo convive la academia con la familia, con el aprendizaje y con estas nuevas normalidades? Ahora, ¿cómo se vive la metódica de aula en casa? ¿Cómo se da la convivencia social y la construcción de saber? ¿Cómo tomamos decisiones? ¿Cómo se representa el conocimiento y se significa socialmente en el marco inmediato en el que estoy? Es clave repensar los sistemas de apoyo, es clave trabajar la resolución de conflictos, es clave atender la comunicación áulica. ¿Cómo lo podemos hacer? No hay fórmulas mágicas. Lo que sí es que hay una devolución, una obligación a mirar nuestra humanidad, nuestra cotidianidad como una forma de acceso al conocimiento. Es recomendable volver a los procesos de sistematización de experiencias educativas, porque la novedad solo es posible cuando las reconoces. A veces convives con ellas, pero está invisible. Y está invisible porque no hay un tiempo que sintonice tu necesidad con el encuentro de la respuesta que cotidianamente está allí. Hay que volver a contar historias. Y bien decía Freud que en la asociación libre se tejen sentidos. Y realmente en las historias se encuentran significados, tramas, redes, negociaciones, etc. Hay que promover la participación y la construcción con el otro. Hay algunas variaciones que en el mundo de la investigación-acción se están viviendo. Particularmente, yo me acerco al conocimiento desde una visión ecléctica y pragmática. Creo que el tiempo actual es tan cambiante, es tan desafiante, que pasar parte de mi vida encontrando argumentos para justificar una posición paradigmática no me parece a mí estratégico. Creería que me resulta mejor emplear lo que hay para poder construir tecnologías sociales, construir artefactos culturales que me permitan hacer más amables
la sostenibilidad de mi existencia en este mundo y obviamente más dinámica que aquellas cosas que vivo y hago. Algunas experiencias que implican este tipo de prácticas la ha impulsado, por ejemplo, la Universidad de Harvard con su proyecto de Data Ways, en la que vamos utilizando la dinámica de construcción colectiva para darle vida a los datos. Fíjense, cuando hablan de darle vida a los datos, no es más que devolvernos a entender los significados latentes dentro de nuestra cotidianidad y a partir de ahí cuestionarnos, generar respuestas, reflexionarlas y volver a ello. Por lo tanto, si se dan cuenta, seguimos utilizando reflexión, acción, observación, búsqueda, nuevamente diálogo, porque es que mientras nos reconozcamos como humanos, esto va a ser recurrente. Luego hay una práctica que se está impulsando fuertemente desde el Consulado Británico para la formación de los profesores en inglés y le han añadido una dimensión exploratoria al conocimiento clásico de la investigación-acción, está dando muy buenos resultados y se reitera la práctica, ¿no? Generar un plan de exploración de la realidad, obviamente analizar, reflexionar, y aquí hay un factor común. No puedes llegar a ser colono de un espacio de significado que tiene los propios, que tiene su propia norma y su propia huella. Es importante que ese espacio cambie, pero el cambio se genera desde adentro. Por eso, para poder ofrecer, antes tienes que explorar y en ese sentido construir mecanismos metodológicos que te acerquen al otro, que motiven al otro a que te dé espacio en su mundo y que junto a él encuentre significados y posibilidades de cambio, sería la clave. Básicamente no olvidar que todos estos procesos demandan para nuestros profes que haya un reconocimiento y un manejo importante de una posición teórica firme y profunda para que esos procesos de mirada, de exploración y de diagnosis alcancen una dimensionalidad que ofrezca requerimientos para intervenir. A veces esta palabra intervenir resulta cierto escozor, pero bueno, para lo que intento mostrar es la posibilidad de que exista una posibilidad de ajuste y cambio y que podamos ver resultados. Por supuesto, como todo esto se hace en el marco de la interacción discursiva, reconocer la definición y movilidad de los géneros discursivos, pues va a ser clave para que pueda haber sostenibilidad y crecimiento del acervo conceptual que estamos construyendo. Entonces, ajustándome a los 10 minutos que tenemos, no me queda más que agradecer el espacio, la interacción y reconocer pues, que en este tiempo todos los que hacemos docencia hemos puesto y estamos poniendo nuestro grano de arena, estamos trabajando desde nuestros valores para poder resignificar nuestra postura, encontrar un espacio y a propósito de ello impulsar un modo emergente de construir el saber sin desconocer que lo cotidiano, a pesar de ser visto como un margen, tiene una intertextualidad que cobra vida y le da sentido a los grandes centros desde donde se gobiernan las líneas de toma de decisión. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Tomás. De lo nutrido de tu exposición, rescato algunas cuestiones que me parecen relevantes, como es el caso de hacer referencia al documento de la UNESCO, donde el rescate del valor humano resalta como elemento fundamental dentro de los procesos de formación. De hecho, es así, pero tradicionalmente hemos soslayado un poco revalorizar el papel de los actores educativos de cara a propiciar pues, mejores escenarios y espacios de aprendizaje. También hago mía una frase que tú mencionaste, que las letras necesitan alma. Realmente para que las letras tengan alma es necesario que el factor humano esté presente. Y no solamente el factor humano desde el punto de vista de la voluntad, sino desde el rescate de varios aspectos que están como soslayándose dentro del proceso educativo y que últimamente ha venido como tomando o reclamando espacio, que es la educación desde la emocionalidad, que es fundamental y es importante para la formación y desarrollo integral de la persona. También hago referencia a la diferencia que tú estableces entre el salón de clase y el aula de clase. Asumir a esta última como un espacio que trasciende las fronteras de la escuela
donde los actos de transformación, bueno, propician que haya un aprendizaje mucho más integral, mucho más completo, desde el relato vivido, desde las experiencias propias de cada uno de los actores del hecho educativo. En este sentido, bueno, también hago referencia a el rol del docente, independientemente de que hoy la educación se haya virtualizado por efectos de la pandemia, pero que es fundamental el rol docente desde la revalorización, pues, de sus prácticas didácticas y desde los enfoques de los contenidos de las asignaturas, no para seguir incentivando la memorización de los contenidos, sino para generar espacios de reflexión, de cuestionamiento desde la propia formación que se va generando en los participantes. A ese respecto, pues, el ámbito o los espacios para investigar desde el ámbito educativo, pues son muy amplios. El área de educación, el área educativa, la disciplina de la educación está impregnada, pues, de los aportes de todas las demás ciencias del conocimiento, sean naturales o sociales, y esto nos apertura la necesidad de conocer muy a fondo lo que respecta a la disciplina académica que manejamos, para poder desde allí alimentarnos con el trabajo colaborativo, y desde la interdisciplinaridad proponer entonces espacios de conocimiento que permitan entonces ofrecer soluciones mucho más pertinentes a la situación educativa que hasta ahora ha caracterizado los procesos en las instituciones de educación. Vamos ahora a dar paso al doctor Jesús Medina, quien nos ofrecerá su presentación, sus impresiones desde la Universidad Católica Andrés Bello en atención a la temática de este tercer seminario. El doctor Medina es educador, magíster en educación, mención planificación curricular, doctor en ciencia de la educación, mención planificación, es profesor de pregrado y posgrado en la Universidad Católica, y actualmente forma parte del Centro de Investigaciones como docente e investigador. Adelante, profesor Medina. Gracias, Gilberto. Buen día a todos los compañeros que están con nosotros, y por supuesto Estefano, Giancarlo y Tomás. La ventaja de hablar de último es que la mitad de las cosas que uno iba a decir ya fueron dichas. Entonces todo lo que yo voy a decir lo vamos a montar sobre la base de lo que los compañeros anteriormente hablando ya compartieron con nosotros, ¿no? Desde esa perspectiva, entonces, bueno, lo primero que quería decirles es que la Universidad Católica Andrés Bello, con sus dos sedes, la sede de Caracas y la sede Guayana, está ubicada en Venezuela. Nuestra sede, fundamentalmente, es la sede de UCAP Guayana, el Centro de Investigaciones para la Educación, la Productividad y la Vida, que es el centro en el que en este momento estoy trabajando. Tiene una zona de influencia que está arraigada con todo lo que tiene que ver con esa zona, la región guayana del país, ¿no? Una de las cosas que queríamos es contextualizar en primer lugar cuál es la idea del Centro de Investigaciones para la Educación, la Productividad y la Vida, en términos de que lo que buscamos es dar respuesta precisamente a lo que la realidad nos está pidiendo. En ese sentido, pues veníamos desarrollando una serie de investigaciones que, a partir de lo que tiene que ver con el arco minero y toda la zona de influencia del arco minero, pues tienden a ejercer cierta presión en los trabajos que desarrollamos desde el centro en la universidad. Desde esta perspectiva, entonces, ya desde el primer seminario, y el vicerrector de la universidad, y luego con mayor especificidad la directora del centro, decía que la universidad está obligada a incidir en el bienestar social de la gente.
Y ese incidir en el bienestar social de la gente tiene que ver o nos obliga a una investigación orientada a la sustentabilidad. Y me encanta mucho que los tres compañeros que me precedieron hablaban incluso de investigaciones aplicadas, hablaban de investigación, intervención. Nosotros hablamos de investigación para la transferencia del conocimiento. Y en ese sentido, pues entonces la agenda de la Universidad Católica Andrés Bello, y específicamente hablando la agenda de incidencia del Centro de Investigaciones, pues por supuesto que tiene un matiz fundamentalmente social. La experiencia que queremos presentar en este momento tiene que ver con una experiencia que venimos desarrollando desde hace aproximadamente 2 años. Es un programa de capacitación, información y sensibilización dirigido a líderes y agentes transformadores de la opinión pública, con especial énfasis en docentes en pro de la integración de las comunidades vulnerables con necesidades de protección a través de estrategias formativas. ¿Qué es lo que queremos decir con esto? Simplemente que lo que queríamos era desarrollar procesos de formación para la gente que está en los alrededores de nuestra universidad. Cuando decimos los alrededores de nuestra universidad, estamos hablando de toda esa región que en la mina anterior aparecía como la región Guayana. La idea entonces es que nosotros retomamos un concepto básico que es la escuela como centro de desarrollo comunitario, y a partir de esa escuela, pues entonces desarrollar todas las fases de ejecución y todos los caminos que queremos trabajar. En ese sentido, tenemos 3 líneas de investigación o 3 áreas de investigación dentro de un mismo proyecto, que es el que les estoy presentando. La primera línea, que tiene que ver con cultura de paz, que está dirigida fundamentalmente al desarrollo de acciones tendientes a las escuelas, por supuesto, de un espacio para el desarrollo de la normalidad. En segundo lugar, tenemos el manejo de agua segura y seguridad alimentaria, que tiene que ver con algunos procesos de atención hacia los problemas de agua que tenemos en la región y hacia los procesos de seguridad alimentaria que a partir no solamente de la crisis del COVID-19, sino que a partir de la propia realidad del país, pues entonces estamos viviendo hace algún tiempo. Y en último lugar, un proyecto, un área que tiene que ver con proyecto de vida y formación, capacitación de oficio. Creemos entonces que la educación, tal cual como lo dijeron de una u otra manera las 3 personas que me precedieron, la educación es la herramienta para el desarrollo de la colectividad, entendiendo que el desarrollo de cada uno de los individuos me va a permitir tener una mejor colectividad. Por eso el proyecto de vida y la formación, en tiempos en los que estamos viviendo una situación realmente dramática en el país, cobra un eje fundamental. En ese sentido, pues entonces hemos hecho un lineamiento del Estado en términos de 3 variables muy claras, lo que es la situación general de las comunidades, lo que tiene que ver con las características de vulnerabilidad, y estamos acercándonos a esa situación a partir de algunos criterios de vulnerabilidad que hemos definido en el proceso de investigación, necesidades de información asociadas a esas características de vulnerabilidad y a lo que nosotros como centro de investigación tenemos como potencialidades a desarrollar, y por supuesto las vías y formas de atención de la colectividad. Estamos hablando aquí fundamentalmente de procesos de investigación de transferencia, es decir, procesos de investigación que pudiéramos meterlo en la misma línea que decía Estefano al principio, procesos de investigación, acción, básicamente. Y por supuesto estamos hablando de procesos formativos que están dirigidos a niños, niñas y adolescentes, pero también a madres, padres y responsables, y también a docentes. Son los 3 grandes grupos que trabaja el proceso de investigación que estábamos desarrollando. Digo estábamos desarrollando porque a partir de la presencia del COVID, o a partir de la aparición del COVID-19 en el mundo, pues entonces por supuesto tuvimos que repensar qué hacer. Y entonces básicamente, por efectos del tiempo voy a ir muy rápido, lo que hicimos fue en primer lugar un repensar en colectivo, tratando de integrar de alguna manera a las personas que forman parte del proyecto, que estaban formando parte del proyecto en ese momento, para entonces replantear de forma creativa las estrategias y las herramientas que estamos utilizando. Cuando Estefano hablaba de las estrategias, los 2 grandes productos que ellos están esperando tener con su proceso de investigación, bueno, el Centro de Investigaciones para la Productividad, la Educación y la Vida, también lo que está planteándose es precisamente tener algunos productos más o menos similares a lo que está planteando la Ibero. Por supuesto, a partir de ahí, entonces lo que consideramos es, pensando en las realidades, lo que hablábamos al principio, pensando en las realidades de cada uno de los actores que forman parte de este proceso, ver cómo hacemos para que podamos tener una accionar que sea consciente a partir del proceso de investigación que estamos desarrollando.
por efectos del tiempo, nos quedan 10 minutos nada más en el campo abierto y yo diría, Gilberto, me van a disculpar la premura de la presentación, pero yo diría que pudiéramos entonces entrar a la sesión de preguntas y respuestas. Ya tenemos una pregunta por aquí en el foro, Gilberto, no sé si tú la tienes, que está dirigida, no dice nadie en particular, la presentaron cuando comenzó a hablar el compañero antes de Tomás, cuando estaba hablando el compañero Giancarlo, y la pregunta dice cómo hacer que el docente se sienta involucrado en este tipo de modalidad a distancia. Cuando hablamos entonces de migrar hacia la distancia, hasta la educación a distancia, cómo hacer para que el docente se sienta involucrado en este tipo de modalidad si es el profesional más pagado que existe. Yo estaría en disposición ahorita, Gilberto, tú me indicas, de abrir el micrófono para Estefano también y para Jan. Ya vi que Tomás entró para poder entonces escuchar si alguno de ellos quisiera tener alguna respuesta en torno a la pregunta que tenemos ahí. Estamos muy rápido porque estamos montados sobre la hora. Tenemos aproximadamente unos 8 o 10 minutos para responder. Bueno, sí, adelante, gracias por tu presentación y realmente recoge un poco, resalta pues el fin último de la investigación, que debería estar orientada hacia la transferencia de conocimiento. No, por ahora no hago más comentarios acerca de tu presentación, pero vamos a dar entonces oportunidad de que quienes están participando desde la formulación de preguntas puedan acceder a alguna respuesta por parte de nuestros conferencistas. Jan, no sé si quieras hacer algún comentario con relación a la pregunta. Es eso, Sí. el docente mal pagado, ¿cómo hacer para que entonces, te agradezco precisión, por si acaso Tomás y Estefano quisieran agregar algo. Tenemos otra pregunta que dice, ¿cómo lograr una excelente capacitación de docentes en estos momentos de crisis? Aquí habla básicamente de crisis en Venezuela, pero diríamos en la crisis en general. Dos preguntas Sí. para una sola respuesta, Giancarlo. Evidentemente que, como les decía, la crisis, la emergencia sanitaria ha puesto en evidencia una situación que ha estado presente pues, a nivel del sistema educativo, entre ellos el actor docente. Cuando me plantean qué hacer frente a una realidad poco pagada, bueno, ciertamente nos lleva a revalorizar el papel docente, pero desde una sinceridad en las políticas públicas de los estados en relación en materia educativa. Eso por una parte. Por la otra, más allá de la situación que es cierta, a nivel de América Latina, uno de los profesiones mal pagadas es precisamente los docentes a nivel de América Latina. Claro, en algunos países, como el hecho de Venezuela, la crisis se agudiza por la situación política del país. Eso no significa, sobre todo, que el docente claudique en su labor. Y esto es importante, más allá de el que no se me revalorice, ¿verdad? O no se me reconozca, es allí donde viene la pregunta, o sea, ¿cómo te ves frente al hecho educativo y frente a la misma praxis docente? Eso por una parte. Y por la otra, lo que les decía, o sea, cómo concibo la educación y luego cómo concibo mi práctica docente. Y es por eso que la práctica docente siempre tiene que ser una práctica en permanente revisión y actualización. Y una cosa, ciertamente en algunos países han pretendido llevar el formato de la presencialidad y la mal llaman educación virtual. La educación virtual tiene modelos pedagógicos totalmente distintos. Hasta ahora lo que nos ha tocado afrontar es una educación remota en una situación de emergencia, que fundamentalmente lo que lleva es acompañar procesos pedagógicos. Me disculpa un momentico que interrumpa. Muy bien, Giancarlo. Fíjese, tenemos varias preguntas por el chat. Yo sería partidario más bien por efectos del tiempo, porque tenemos otra reunión prevista para esta sala, que pudiéramos
tener la respuesta a estas preguntas, yo le pediría a los participantes que puedan seguir colocando las preguntas que quieran y las vamos a enviar vía correo electrónico con la presentación. Es decir, yo le mandaría las preguntas a cada uno de los 4 panelistas, que los 4 podamos responder y consolidar una sola respuesta para cada una de las preguntas con las diferentes perspectivas en un correo electrónico con la presentación a más tardar mañana en la tarde. No sé si les parece la idea, Gilberto, y Sí. sería cuestión de ya ir cerrando porque Sí. estamos sobre la hora. Bueno, agradecer la participación de Estéfano, de Tomás y de Giancarlos, agradecidos por la disposición para preparar estos contenidos que han compartido con nosotros, muy nutritivos, por cierto, que nos van a permitir entonces seguir repensando el papel de la educación y específicamente el papel de la investigación desde los ámbitos de nuestros centros educativos y poner entonces al servicio de los distintos grupos de personas que interactúan y con las que compartimos espacio todas estas informaciones que van a permitir enriquecer y engrandecer la labor docente y la proyección de nuestras universidades en los contextos donde están ubicadas. Entonces, muchísimas gracias, un placer saludarlos, seguimos en contacto y Estéfano, disculpa Gilberto. Ajá. Disculpa Gilberto. Estéfano, 30 segundos para despedirte de las personas que nos están escuchando. Después Tomás y luego Jan. Bueno, muchas gracias. No, bueno, de nuevo, mil gracias por la invitación a participar. He aprendido mucho de las presentaciones de Jan, de Tomás. Mil gracias. Creo que estamos en una muy buena sintonía de visión de lo educativo y de la investigación. Nada, de veras, esperemos contar con otros espacios para dialogar y para intercambiar. Y de mi parte es un gusto haber estado en este espacio. Saludos. Pues de igual manera agradecer la invitación. Pienso como Estéfano que hicimos muy buena sintonía porque en definitiva mantuvimos el mismo núcleo semántico con estrategias de interacción contextuales variadas, pero llevamos al mismo punto. Yo creo que definitivamente la crisis nos invita a participar y participar es un acto de concreción de voluntad. Hay que de algún modo desmontar la lógica de refuerzo, si no me dan yo no hago, ¿no? En este rato la idea sería tener una actitud más propositiva, porque el mundo va a seguir aunque tú no te montes en él, y definitivamente sería muy incómodo ser huésped en tu propia realidad. Entonces, muchas gracias por tener un espacio para poder compartir con otros la expresión de las ansiedades que el COVID genera y de la creatividad que te sofoca a rato. Y a la orden para próximas actividades y trabajos de parcería, como dicen los brasileños. Gracias Tomás. Estéfano. Giancarlo. Perdón, disculpa, Giancarlo. Bien, de igual manera, pues agradezco a los organizadores de este evento. Nos llama la atención cómo los ejes temáticos, pues de alguna otra manera, coincidíamos en esa necesidad de una educación desde la investigación, una práctica docente reflexiva y que pueda dar de alguna otra manera el conocimiento, pueda dar respuesta a los requerimientos del contexto. Gracias nuevamente, Estéfano, Giancarlo, Tomás y Jesús, y gracias a la Universidad Católica y específicamente al Centro de Investigaciones para la Educación, la Productividad y la Vida de la UCAP Guayana por abrir estos espacios que nos permiten estrechar lazos de solidaridad, de colaboración y de discusiones enriquecedoras que nos permiten pues el crecimiento intelectual y profesional. Muchísimas gracias, saludos a todos. Para Tomás, Jan y para Estéfano, enviarle las preguntas que tenemos por el chat. Tenemos aproximadamente 6, 7 preguntas por el chat para que ustedes a vuelta de correo me la reenvíen, nos reenvíen la respuesta y poder entonces darle a todos los presentes, darles una respuesta de lo que ellos nos están pidiendo. Muchísimas gracias a todos, muchas gracias a ti, Gilberto, y bueno, que sigan cuidándose.
Hola.